mional, neuro, nervio, mio, músculo. Entonces, hay dos tipos de músculo, el que ya hemos estudiado es el músculo esquelético. Por ejemplo, este es el bíceps, ¿no es cierto? Tan largo, si se contrae el bíceps, ¿cuál es el efecto de la contracción del bíceps? Generar la palanca y el antebrazo acercarlo. Si el bíceps se relaja, retorna a su sitio, ¿cierto? Es como el músculo esternocleidomastoideo. Cuando este se contrae, las costillas se elevan y participan en la elevación torácica. Entonces, hablamos de un músculo esquelético y hay un músculo muy especial, que este es el músculo sincitial, es el músculo del corazón. ¿Cuáles son las características del músculo cardíaco? Uno, que tiene una forma de ramificación. Estas son las fibras. ¿Cómo se llama cada fibra del músculo? ¿Cuál es la unidad fundamental el cardiomiocito? Cardiomiocito. Del hígado, hepatocito. Del nefrón, la nefrona. Del sistema neurológico, la neurona. Del corazón, cardiomiocito. Y ellos tienen una única función especial. El corazón, por la naturaleza de su trabajo, ¿sí?, se denomina un músculo cardíaco sincitial. ¿Qué es sincitial? Porque se ramifica, y esto, donde ven ustedes, estos son núcleos, pero están empalmadas con otras células, que son estas uniones, ¿sí? Estos se llaman los discos intercalares. Quiere decir que los cardiomiocitos se juntan. Y sincitio, sin, viene de latín, que significa juntos, células juntas. Y el sincitial le da esa propiedad de que todo el músculo actúe como uno solo. Contracción, relajación. Contracción, relajación. ¿Me entienden? Recuerden, es una unidad. Y por su característica de sincitio están juntos, se ramifican y tienen la capacidad de autogenerar un impulso nervioso. Entonces, hay dos tipos básicamente de músculo, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo sincitial. ¿Qué es sincitial? Ramificado, pero que actúa como un solo bloque, como un solo músculo. Toda la masa del corazón actúa como un solo músculo. Por eso es sincrónico en la contracción y en la relajación. ¿Estamos? Entonces, el músculo, en el corazón hay tres músculos: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares de excitación y conducción. Auricular es similar al esquelético, el ventricular similar al esquelético. Aquí está la particularidad: fibras musculares de excitación y conducción, sistema excitador de débil contracción con descargas eléctricas rítmicas y automáticas que generan potenciales de acción. Esto viene, cada uno de esos es una célula. Este es un vacío, porque aquí es como un tronquito, ¿se dan cuenta? Van haciendo esto, y estas son las células, y esos puntos se llaman discos intercalares, o que juntan un cardiomiocito con el otro. ¿Estamos? Como toda célula tiene su propia membrana celular, pero se reserva el término sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? La membrana celular, sino que la denominan de otra parte. Ahora, dentro del disco intercalar vamos a encontrar unas bandas, las bandas A y las bandas I. Entre dos discos intercalares están las bandas A y I, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos que saber? Que las células musculares, algunas son binucleadas, ¿no es cierto? Y estas son los discos intercalares. Ahora vamos a estudiar la próxima lámina. ¿Qué va a estudiar? El disco intercalar. ¿Cómo se juntan los cardiomiocitos? Aquí están. Esta es la línea intercalar. Esta. Y hay formas con que se unen. Una de las formas es la fascia de adhesión. Son como banditas. Esta es una célula, esta es otra célula. Son como curitas que pegan, son puentes que los pegan a ambos lados. Es una forma de mantener los cardiomiocitos juntos. La otra variante es las uniones comunicantes, y la otra variante son los desmosomas. Si se ponen letras especiales, son como unas especies de raíces que
se penetran en este lado del músculo y también en el otro. Y a las finales son las tres formas de adherencia de dos cardiomiocitos, que finalmente se llama el disco intercalar. ¿Entienden? Por eso se llama un tejido sincitial. Esa es la característica fundamental del corazón. Muy bien, el corazón es un marcapaso por excelencia, tiene en los discos intercalares forman las uniones comunicantes, la fase de adhesión y los liposomas. ¿No es cierto? Muy bien. El corazón tiene como músculo, tiene esta parte del color de la carne, es el miocardio, epi sobre, endo dentro, ¿sí? El miocardio, el epicardio y el endocardio. A ver, valga la vulgaridad de mi ejemplo. Yo cojo una papaya y la meto en una bolsa negra de plástico. Saco la papaya y corto la cascarita, le quito toda la cascarita. ¿Qué saqué? El epicardio. ¿Qué me queda? La comidita, miocardio. Y adentro donde están las semillas, el endocardio. Y la bolsa negra, pericardio. ¿Veo? Las tres están adheridas. Epicardio, miocardio y endocardio es el corazón propiamente dicho. Y la bolsa que lo contiene se llama pericardio. ¿Sí? Son tres serosas importantes. El pericardio, la pleura, que hemos visto, la pleura pulmonar, y el peritoneo. Las tres serosas importantes. Muy bien, entonces, anatomía del músculo cardíaco tiene filamento de actina y miosina que se contraen al igual que el estriado. Realiza un movimiento de giro durante la sístole. La capa externa subepicárdica en espiral a la izquierda y la capa interna subendocárdica hacia la derecha. Antes de concentrarnos en esto, quiero que me sigan. Hagan las realidades de mis metáforas porque a veces es difícil tratar de explicar. ¿Han visto una manzana roja grande? Y hay gente especializada y empieza, ¿no? Mi abuelo, ¿qué hace? Ese hermano cogía así y le empezaba a pelar a la manzana. Y cuando terminaba, de una sola tira la sacaba, ¿no? Así, en bucle, así como en un rulito. Y cuando tú dejabas, la cáscara como que tendía a coger su forma original y se formaba una manzana vacía. ¿Entendido? Si yo corto un músculo, yo lo puedo abrir en dos. Pero si yo abro el miocardio, es un ple. ¿Entienden? Así se abre el miocardio. Tú lo sueltas, se junta. Es por eso que si yo lo entiendo, voy a entender que la capa externa subepicárdica es una espiral a la izquierda y la capa interna subendocárdica hacia la derecha. Es como el bucle. ¿Quedó claro más o menos para entender ese concepto? Bueno, sístole, diástole, sístole, diástole. En medicina, chicos, son sinonimia. ¿Se acuerdan? La que habíamos visto, el volumen corriente, llamado también volumen tidal, sinónimo. Membrana celular, te vas a leer, sarcolema. ¿Qué es eso? ¿Qué es la membrana? Sino que se reserva el nombre de sarcolema. Los macrófagos. Cuando están chiquitos, un macrófago cuando está chiquito, ¿sí? se genera en la médula ósea. El macrófago chiquito, está bebito, se va a la sangre 20 horas y de ahí se esconde, entre comillas, bien chusco, bien tímido, se mete a los tejidos, también se le conoce como histiocito. Y ese cuando está chiquito se llama mastocito. ¿Ese mastocito llega a crecer o no? Como es bebito, se hace un hombre, ¿sí? Se hace como un gorila de pata, pecho, plateado. Crece mastocito hasta 6 veces su tamaño y se transforma. Y cuando está grande, adulto, ya no se llama mastocito, se llama macrófago. Y como creció en el hígado, ya no se llama macrófago, se llama la célula lipífera. Como creció en la piel, no se llama histiocito, se llama la célula del ángel. ¿Se dan cuenta? Es sinonimia. Igual acá, sístole, contracción, despolarización. Diástole, relajación, repolarización. ¿Quedó? Despolarización, repolarización. Muy bien. Entonces la sístole es un movimiento del ciclo cardíaco, es la contracción y la relajación.
Se origina el movimiento de torsión del ventrículo izquierdo, la base hacia abajo, hacia la punta, y el sístole desenrosca. O sea, ese es el efecto, sino que es unísono. Pero si lo ves en cámara lenta, ¿me entiendes? Decir, muy bien. Bueno, ya más o menos había explicado al principio qué hay sin sitio. Corazón es un sin sitio. Y si te preguntas, ¿por qué el corazón es un sin sitio? Porque los miocitos cardíacos, o llamados también cardiomiocitos, que es lo mismo, ¿cierto? Miocitos cardíacos o cardiomiocitos, están conectados entre sí y en paralelo tiene uniones en hendiduras que permiten una rápida difusión. Y al iniciar la excitación de una célula se propaga el potencial de acción. Este es el potencial de acción. El corazón tiene un sistema fundamental que se llama sistema de conducción. Está formado por el nódulo sino-auricular, el nódulo aurículo-ventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda y Purkinje. El corazón tiene la capacidad, la excitabilidad de generar el impulso nervioso. El corazón tiene la capacidad de conducir el impulso nervioso. Y el corazón tiene la capacidad de reaccionar ante el impulso nervioso. Responde con la contracción. A ver, antes de entrar acá, vamos a hacer rápidamente esto, chicos. Rápidamente, recuerden, ¿no es cierto? El desentamite inter, auricular derecha, izquierda, los ventrículos. Muy bien. Entonces, el corazón empieza con el nódulo sino-auricular. Y acá hay otro nódulo, cerca del tabique. Este es el nódulo aurículo-ventricular. Este es el haz de His. Esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda. Y esta fibra de acá, ¿cómo se llama? La fibra de Purkinje. Ese es el verdadero sistema de conducción. Entre el nódulo sino-auricular y el aurículo ventricular no hay sistema de conducción. ¿Y cómo llega el impulso? A través de un grupo de células musculares auriculares que se especializaron en la conducción del impulso. ¿Estamos? A esas se llaman nódulo, esas se llaman las vías internodales, entre nódulos, la anterior, la media y la posterior. ¿Ya? Eso lo dejamos para después un ratito. Entonces, ¿quién genera el impulso nervioso? El nódulo sino-auricular. Y aquí quiero hacer un esfuerzo de mi parte y de su parte, que pretendamos entender lo que se viene. Miren, chicos, un conjunto de células que tiene la misma forma y función se llama tejido. El corazón es un sitio, es un conjunto de células, ¿cierto? Entonces, imagínense que esas son las células. Normalmente, la célula normalmente tiene estas características. Esa célula, que se supone que tiene el núcleo, esta célula tiene una carga, el reposo tiene una carga, por dentro es negativa y por fuera es positiva. Ahí está la célula, polo norte, polo sur, polo positivo, polo negativo. En ese estado de reposo, la célula está en un estado de polarización. Por fuera positivo y por dentro negativo. Esa característica le da la condición de reposo. Y hablamos de un potencial de reposo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Muy bien. Y luego, cuando se genera el impulso nervioso, miren lo que hace el impulso. Pasa el impulso y pasa por toda la membrana celular. ¡Bum! Se fue. ¿Estamos? El impulso nervioso es generado por el nódulo sino-auricular.
Cuando pasa el impulso nervioso, pasa por las membranas. Es como si cada célula, los celos es una membrana. Y el impulso, ¡zum!, y apretita la tocó la membrana. ¿Sí? Por eso razónenlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene el impulso? Cuando pasa el impulso, fíjense, ahí está en reposo. Y cuando está en reposo, tiene una carga de menos 85 milivoltios. Otros autores dicen que es menos 90. Bueno, por ahí va milivoltios. Y ahí está en línea recta. A eso se llama que la célula está polarizada. ¿Por qué está polarizada? ¿Cómo se llama el catión más abundante del líquido extracelular? El sodio. Este es dentro de la célula, fuera de la célula. En el líquido extracelular, el sodio es el catión más abundante. Y dentro de la célula, o sea, dentro del líquido intracelular, el catión más abundante es el potasio. Los dos son positivos. Recuerden, en el líquido extracelular, ¿cuál es el catión más abundante? Sodio. El catión más abundante del intracelular es el potasio. En estado de reposo, ¿cuándo una célula está en reposo? Cuando está polarizada. ¿Y qué significa esto? Que por dentro de la célula, la membrana es de carga negativa y por fuera es carga positiva. Esa condición le da condición de membrana de reposo o potencial de acción. Potencial de reposo, perdón. ¿Me entendieron? Ahora, chicos, cuando pasa el impulso nervioso, ¿qué efecto produce el impulso sobre la membrana celular? El siguiente efecto. Miren lo que hace. Miren lo que hace. Eso no olviden. ¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura los canales iónicos. Apertura los canales iónicos. Es como, por ejemplo, esta es una célula. ¿Estamos dentro de la célula o no? Y alguien viene corriendo con la mano así, tocando todas las paredes. Pasa el impulso. Pasó el impulso y hizo esto. Bueno, ¿por qué efecto produce el impulso? Apertura de los canales iónicos en la membrana. Una vez que se abren los canales, empieza a entrar carga positiva y empieza a salir. Entra y sale, entra y sale. Entonces, el impulso nervioso apertura los canales iónicos. Nada más. Y como la puerta se abre, se genera un flujo de iones. Entran y salen, entran y salen. Como entran y salen, inicialmente estaba en estado de polarización. Y ahí ya se despolarizó. A la despolarización se le llama potencial de acción. Y se genera esto. Ya está. Y esta es en la contracción. En cambio, en el músculo cardíaco, sube y baja. Y acá esta es la contracción del corazón. Tiene 4 fases. Tiene la fase 0, tiene la fase 1, tiene esta caídita, tiene la meseta 2, tiene esta la 3, y finalmente, seguimos esta línea, la fase 4. Esta es la fase 4. ¿Y en qué consiste la fase 0? Es la entrada rápida de sodio. Por eso cuando de menos 85 entra el sodio en cantidad y ¡bum!, se dispara hasta más 20. ¿Sí? Más o menos, ¿cuánto olvido? 104 milivoltios a entrar. Y en esa fase 1, como hay mucho sodio, para mantener el equilibrio, el potasio, que es predominante de esta célula, sale de esta manera. Los hago así medio temblequito porque se llaman los canales lentos de potasio. Y en la fase de la meseta se aperturaron los canales iónicos y entra
calcio. Y en la fase 3 es la salida rápida de potasio. ¿Entendieron? Pregunto, ¿cuál es la función del impulso nervioso? ¿Quién genera el impulso nervioso? El nódulo sinoauricular. ¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana de la célula o sobre el sarcolema? Apertura de los canales iónicos. Nada más, ya pasó. Su chamba es, ha vibrado una cuerda de guitarra. ¡Pum! ¿Estamos? Cuando pasan se aperturan los poros iónicos, por los canales iónicos, y se da el intercambio. Se rompe la repolarización y se genera la despolarización. Eso se representa con esta figura. Se llama de potencial de reposo a potencial de acción. Fase 0, entrada rápida de los canales de sodio. Fase 1, salida lenta de los canales de potasio. Fase 2, los canales rápidos y lentos de calcio. Y la fase 3, la fase rápida de potasio. Entonces, a eso, chicos, preguntan, ¿cuál contracción, cuál músculo demora más su contracción? ¿El esquelético o el cardíaco? El cardíaco. ¿Por qué? Porque el esquelético no tiene meseta. ¿Y quién genera aquí la meseta? El calcio. Entonces, el tiempo de la contracción cardíaca es 12 veces más que el músculo esquelético. Y eso es gracias por los canales de calcio. ¿Me entendieron? Esa frase, ¿quedó claro? Esto es fundamental, si no de aquí para adelante, para fisiopatología, tratamiento de insuficiencia. Si no entendieron esto, vamos a tener problemas. ¿Quedó claro con respecto al impulso? El impulso pasó ya y se quedó. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en el miocito, esto es lo normal, vean, es carga negativa. Y estas lucecitas que van para allá, ese es el impulso. Y conforme va pasando el impulso, ya aperturó los canales, se está dando el intercambio iónico y se convierte en positivo por dentro. Y se rompe la repolarización y se convierte en despolarización. Entonces se genera una contracción. Sí, sí. Despolarización. ¿Entendieron? A ver, ya eso es lo que les acabo de explicar, ¿no? Porque la lámina ya hay tanta diferente así. Vean, potencial de acción. Antes de la acción estaba en reposo. ¿Cuál es la condición de la célula cuando está en reposo? Está repolarizada. La repolarización, membrana de reposo. La despolarización, potencial de acción. ¿Estamos? Entonces me dice, el potencial de acción promedio es 105. Claro que si está de menos 85 hasta 20, de menos 85, menos 84 hasta 0, hay 85 a 20, 104, 105. Eso es lo que sube. Desde menos 85 hasta más 20 milivoltios en cada latido. La meseta, esta mesetita, hace que dure 15 veces más que el esqueleto. ¿Y eso por qué? Por acción de los canales de calcio. ¿Y cuánto dura la despolarización? 2 décimas de segundo o 0.2 segundos. 2 décimas de segundo, 0.2 segundos. Ahora, este es el potencial de acción. Menos 85 está por aquí. Y aquí estaba en reposo, estaba repolarizada en potencial de reposo. Pasa el impulso nervioso. ¿Qué hace el impulso nervioso? Apertura los canales iónicos. Nada más. ¡Pum! Se mandó muy bien. Y lo demás ya viene por efecto. Entrada y salida iónica, se rompe la polarización y se convierte en un potencial de acción. La fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 0 de polarización debido a la apertura de los canales de sodio rápidos dependiente del voltaje, entra sodio. En la fase 1 sale potasio, canales lentos. Los canales lentos de potasio están en 1 y en 3. En el 1, canales lentos de la salida de potasio. En el 3, los canales rápidos de la salida de potasio. Y el 2, entrada de calcio, tanto lentos como rápidos. ¿Entienden? Y la parte verde, esa es la despolarización. Y la parte roja ya empieza el proceso de repolarización. Y aquí, esta es la fase
del periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el tiempo mínimo que hay que esperar para que se genere otro impulso. Pero el periodo refractario puede ser absoluto, absolutamente jamás de los jamases se va a generar otro impulso mientras esté en la fase verde. Y eso es porque todavía están abiertos los canales de sodio. Mientras los canales de sodio, que dura más o menos cuando termina la fase 2 y empieza a cerrarse el sodio, ya viene el relajo. Y en este periodo puede haber un periodo refractario relativo. Aquí, ya está para llegar al refractario y ¡pum! Se genera otro impulso. Esa es la génesis de las arritmias cardíacas. Ya cuando lleguemos a fisiopatología se les explicará. Hasta ahí nos quedamos. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Ahora miren, esto es lo que a veces cuando no nos explican bien, a veces esta figurita nos ataranta, ¿no? Recuerden, ¿dónde está el secreto? ¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura de los canales iónicos, nada más. Y luego que se aperturan los canales iónicos, flujo iónico, entrada y salida. ¿Y qué consecuencia trae la entrada y salida del flujo iónico? Que se rompe la repolaridad y se convierte en un estado de despolarización. Y de reposo pasa a un potencial de acción, contracción cardíaca. ¿Entendieron? Muy bien, aquí ves, más o menos, algunos actores de los 90, Gaito, pero ¿cuál es el libro oficial de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Particular Señor Simán? Gaito. Si Gaito, en 85, todo eso. Pero a los otros actores 90, por ahí va. Entonces viene el potencial de acción. ¿Cierto? Por acción del impulso, la apertura de los canales iónicos, en el intercambio de flujo y se genera la depolarización. Entra el sodio, sale el potasio, entra el calcio, sale el potasio y sale. Y una vez que pasó el impulso es como una cuerda que vibra. Y cuando pasa toda la figura, sucede esto, que dentro de la célula, ¿cuál es el catión más abundante? Dentro de la célula, el potasio. Y afuera, el sodio. Y cuando termina la cosa, se termina al revés. Acá se quedó el potasio y adentro se quedó el sodio. ¿No es que ya pasó? Cuando ya pasa el impulso nervioso, nadie se estimula la célula y los canales iónicos se cierran. Y cuando se cierran, sucede esta figura. El sodio dice, yo soy de afuera. Y el potasio dice, cholo, yo soy de adentro. Hay que cambiar, ya pues hay que cambiar. Y se acercan los dos a la membrana. ¿Qué carga tiene? Positiva. ¿Qué dice? ¿Qué reza el principio de la física? Cargas iguales se repelen, se rechazan. Y los dos vienen para intercambiarse. Y como tienen una carga eléctrica igual, ¡fum! Se rechazan. ¡Fum! Se rechazan. Y el cholo dice, puta, o sea, yo nunca voy a entrar, ya no, cholo. Yo nunca voy a salir, ya no, cholo. ¿Qué tenemos que hacer? Ya pasivamente ya no va a suceder, porque hay una carga eléctrica que impide una salida pasiva. Entonces a eso le va a costar trabajo, ¿cierto? Imagínense que esta línea es la membrana celular y ustedes es el intracelular. Se quedaron, son los sodios atrapados. Yo soy el potasio que estoy afuera, ¿sí o no? Entonces digo, cholo, pégate, compañero, ahora que vamos solitos, nos bota la fuerza. Es que tiene la misma carga. Imagínate que aquí está un sodio y viene alguien y dice, yo lo saco. A ver, dame la mano. Un padre en la mano. Este es el sodio que está dentro de la célula. Y esta maquinita le dice al potasio, dame la mano. Dame, agárrese, cholo, ya. Lo cambié, ¿no? Saqué al sodio y entró el potasio. Pero me costó trabajo. ¿Quién hace esa chamba? La bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Se acuerdan del ATP? Tri, pum, 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 se rompe, no hay psicopolaridad, que es no se rompe, se llama hidrólisis, rompimiento de los enlaces.
se genera energía y nos genera esa acción. Por eso que cuando encuentran aquí, ¿ven? Salen 3 sodios y entran 2 potasios, pero por acción de la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Quedó claro? ¿Entendieron? Esto es importantísimo, chicos. Les ruego, repásenlo. Si lo entendí, si hay dudas, pregúntenme. Porque este es uno de los temas un poquito áridos. Y les juro que llegan hasta médicos. Jamás entendieron eso. ¿Quedó? Muy bien. Ahora, la velocidad de conducción, periodo refractario del impulso, lo que acabamos de ver, acá ya vienen tiempos. Me dice, la velocidad de conducción de la señal de potencial de acción excitadora a lo largo de las fibras musculares de la aurícula y los ventrículos, ¿el impulso nervioso pasa por las aurículas y los ventrículos o no? Sí. ¿Con qué velocidad? De 0,3 a 0,5 metros por segundo. Pregunta, ¿con qué velocidad pasa el impulso nervioso a nivel de aurículas y ventrículos? De 0,3 a 0,5. ¿Y con qué velocidad pasa en la fibra del Purkinje? 0,4. ¿Sí? Eso también contribuye a la sincronización de la contracción. El periodo refractario, el intervalo es un intervalo de tiempo durante el cual el impulso cardíaco normal no puede reexcitar, o sea, no se puede generar otro impulso. Una zona ya excitada del músculo cardíaco. El periodo refractario del músculo auricular es mucho más corto que el del ventrículo, aproximadamente 0,15 segundos para las aurículas y para los ventrículos de 0,25 a 0,30 segundos para los ventrículos. Los periodos refractarios. El periodo refractario auricular demora 0,15 y el ventricular son centésimas de segundo. Ahora sí. Como la meseta, ¿se acuerdan de la meseta? La fase 2, entra y salía el calcio es importantísimo. Fíjense, esta membrana se llama sarcolema, llamada también membrana celular. Fuera de ella, ¿quién está? El líquido extracelular. ¿Quién es el catión más abundante del extracelular? El sodio. ¿Y del líquido intracelular? El potasio. Entonces entran pasivamente por acción del impulso nervioso porque este apertura los canales iónicos, hay flujo de repolarización a despolarización y después para la salida van a demandar de la acción de la bomba de sodio y potasio ATPase. Pero en el momento de la contracción le toca, ahí ve que en la fase 2, en la meseta, entra el calcio. Y el calcio entra con facilidad porque este canal lo aperturó ¿quién? El impulso nervioso. Entonces entra y el calcio tiene 2 opciones. O se va al citoplasma y se va al retículo sarcoplásmico, que es una bolsita, es un reservorio intracelular, ahí se esconde. Si lo chapa porque él es de afuera, pero si lo chapa la contracción, así como ellos se quedaron, él también se queda, pero se mete aquí y está aislado. Y cuando tiene que hacer, se viene, aquí te acuerdas los intercalares, las bandas A y B, ¿se acuerdan? Y esas están representadas por 2 proteínas, por la actina y la miosina. Entonces, la actina y la miosina, esta es la miosina, así es la miosina, y esta es la actina, es como una T. Pero entre los dos hay unas troponinas, la troponina I, C y D. La C se interpone entre ellos, y mientras la C, que es el plumón verde, la de abajo es la miosina y es de la actina. Mientras la C está ahí, la célula está relajadita. Viene el calcio y agarra el plumón, que es la troponina C, y la guaraquea. Y como la bota, los dos entran en juego y se contraen. Luego se relaja, otra vez viene la proteína, la troponina B, relajada. Viene el calcio, desplaza, se contrae. No olviden esto, ¿cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción muscular. ¿Qué efecto tiene el calcio sobre los músculos? Contracción. ¿Qué efecto tiene el calcio sobre los músculos? Contracción. ¿Qué efecto tiene el calcio sobre los músculos? Contracción. Él es el que permite, desplazando a la troponina C,
La actina y la miosina, que son dos proteínas contráctiles, se juntan y se contraen. Y cuando se separan, se relajan. Ahí está contraída y aquí está relajada. Sístole y diástole. Sístole y diástole. El ciclo cardíaco es un ciclo que está formado por la contracción y la relajación. Contracción y relajación. El ciclo tiene sístole, diástole. Sístole, diástole. El cierre, la onomatopeya o el sonido que genera el corazón es, cuando escuchen, ya lo van a escuchar cuando vayan a hacer biología, la onomatopeya es dum dum, dum dum, dum dum, dum dum, dum dum. Esos son los dos sonidos. Hay un primer sonido y un segundo sonido cardíaco. El primero es dum dum, dum. ¿Por qué se origina el primer ruido? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que se llaman de la derecha la válvula tricuspidia y en la izquierda la bicuspidia mitral. Cuando estas se cierran, generan el primer ruido cardíaco. Juntas se llaman las válvulas auriculoventriculares. Y las válvulas de la arteria aorta y de la arteria pulmonar generan el segundo ruido cardíaco. Dup, 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 dup. El segundo es más intenso, más fuerte, porque las válvulas son más grandes, más extensión. ¿Entienden? Entonces, en conjunto, el cierre tanto de la aórtica como de la pulmón también se conoce como las válvulas sigmoideas, o también llamadas las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, la válvula sigmoidea, es sinónimo de el cierre de la aórtica y pulmonar. ¿Quedó claro? No vayan a tener alguna confusión con eso más adelante. Bien. El ciclo cardíaco es iniciado por el potencial de acción del nódulo sinusal desde la aurícula a los ventrículos retrasado por un 0 segundos. Eso lo explico la otra lámina. Permite la contracción previa de esa aurícula, luego la contracción de los ventrículos y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. La duración del ciclo cardíaco es inversa a la frecuencia cardíaca. Esta fórmula me dice la duración del ciclo cardíaco es inversa a la frecuencia cardíaca. La duración del ciclo cardíaco es igual a 60 sobre la frecuencia cardíaca. Es inversamente proporcional. Si la frecuencia cardíaca baja, ¿qué pasa con la duración del ciclo cardíaco? Aumenta. Y si la frecuencia sube, ¿qué pasa con la duración? Baja. A ver, ¿cuánta es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100 latidos por minuto. Póngale 75. Entonces 75 van a dividir. ¿Cuánto es 60 entre 75? Todo con su calculadora. 60 entre 75. ¿Cuánto sale? 0.8 ¿qué? Segundos. Y si yo lo multiplico este 0.8 por 1000, esto es igual a 800 milisegundos. Este es cuando la frecuencia es 75. Ahora quiero que se mande con una frecuencia de 120. Dividan 60 entre 120, ¿cuánto sale? 0.5 segundos. Si lo multiplico por 1000, 500. ¿Es cierto o no? Cuando la frecuencia aumenta, la duración del ciclo cardíaco disminuye. Y cuando la frecuencia disminuye, la duración del ciclo cardíaco aumenta. ¿Quedó claro con eso? Muy bien. A eso se refiere esto nada más, esta lámina. El aumento de la frecuencia cardíaca reduce la duración del ciclo cardíaco.
La duración del potencial de acción disminuye más la diástole que la sístole. La taquicardia no se relaja el tiempo suficiente y no se llena la cámara cardíaca. Esto es cierto. Este así quiero que por favor lo ponía con este dato. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de a qué era igual la presión arterial? A el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y a qué era igual el gasto cardíaco? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y yo les dije, memoricen este dato, volumen sistólico y la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100. En promedio, 70. Entonces el gasto cardíaco es, ¿cuál es el volumen sistólico? 70 mililitros. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 70 latidos por minuto. Gasto cardíaco es igual 7 por 7, 49, 4.900 mililitros por minuto. Esto es aproximadamente 5.000 mililitros por minuto. El gasto cardíaco es igual a 5 litros por minuto. ¿Cierto? Eso no olviden. Esto de aquí para adelante, esta formulita, repásenla. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Voy a estudiar la frecuencia. ¿Qué hago al volumen sistólico? Lo boto. Entonces, la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco sobre el volumen sistólico. Si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Disminuye. Por eso que los rangos normales son de 60 a 100. Por encima de 100, taquicardia, patológico. Por debajo de 60, bradicardia, patológico. Mientras el punto de tolerancia de corte es 120. Cuando a nosotros se nos pone mal un paciente, empieza a sangrar por A o B motivos, la frecuencia cardíaca reactivamente se acelera. Entonces, por encima de 100 yo ya estoy frente a un paciente con taquicardia. Pero yo digo, en la medida que aumentan los latidos, ¿qué pasa con el volumen? Como es muy rápido, no hay tiempo para que se llene. Mientras más rápido late el corazón, poquita sangre se va a toda la economía. Y eso me genera poquísima sangre a todos los órganos del cuerpo. Hay una caída del gasto cardíaco, hay un estado de hipoperfusión sistémica. Sistémica es generalizada. ¿Entienden? Y el punto de corte es 120. Por encima de 120 se puede desencadenar un paro. Entonces lo que tenemos que trabajar es manejar rápidamente, bajar la frecuencia para aumentar el volumen, y gracias al volumen aumentado a todo el cuerpo le llega cantidad adecuada de sangre y nutrientes. ¿Para qué? Para que se forme energía. ¿Estamos? ¿Están siguiendo? Bien, ahora vean acá, chicos, un poquito de esto. Bueno, este ya lo vieron, ¿saben, cierto? Rato lo estoy repasando. Miren, recuerden, el impulso nervioso, ¿dónde se genera? En el nódulo sinoauricular. Y luego viene hasta el nódulo auriculoventricular a través de las fibras internodales, anterior, media y posterior. Al decir rama derecha, rama izquierda. Les había dicho, lo puse con azul, ¿por qué? Porque el sistema de conducción en las aurículas no es parte de este tejido especializado, no existe, sino que un conjunto de células musculares auriculares se especializaron para transmitir el impulso. A la esta primera vía internodal se llama la vía anterior, media y la de atrás posterior. A esta, cuando recién nace, a esta anterior también se le conoce como Bachmann. Se llama el signo de Bachmann. Y este da la anterior Bachmann y este me da un fascículo, el haz de Bachmann. Y este se va a la aurícula izquierda. A la del medio se llama vía internodal media o Weichenbach. Y a la posterior, llamada de Tourette. Bachmann, Weichenbach y Tourette. A ver si por favor, ¿cómo se llama la vía internodal anterior? Te producen Bachmann, Weichenbach, pues si no has leído, muy bien. Ahora, aprovechando la imagen, la frecuencia de
generación de impulsos del nódulo sinoauricular es de 60 a 100 impulsos por minuto. Y después, si ese se enferma, comanda, este es el que comanda todo, es el que marca el paso, por eso se llama marcapaso. Entonces, el segundo es el nódulo auriculoventricular, cuya frecuencia es menor de 60, pero por encima de 40. El nódulo sinoauricular es auriculoventricular es de 40 a 60 latidos por minuto. Luego, si cae esto, entre las de His, de 20 a 40 latidos por minuto. Y si la de His se infarta o se enferma, cuando es igual o menor de 20, cualquiera dispara. Pero la jerarquía es esa. Se enferma el nódulo sinoauricular, comanda el auriculoventricular. Se enferma el ADGIS. Se enferma, cualquiera dispara. Estamos por frecuencia. Fíjense, como este en promedio dispara 70 y su máximo es de 60, este nunca va a comandar. Porque hay un principio que dice, una vez que se genera el impulso, tiene que haber un periodo refractario para que entre los impulsos. Todos disparan, pero una vez que salió la primera bala, las demás se caen en el camino, porque no pueden impulsarse. Entonces, ¿quién va a comandar siempre? El nódulo de sinoauricular. Entonces sale, ¿dónde está el nódulo sinoauricular? Está ubicada en la desembocadura, en la parte inferior derecha de la vena cava superior. ¿Dónde está el nódulo sinusal? En la desembocadura de la parte inferior derecha de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Quién ha visto los videos que mandaron? ¿Alguien ha visto los videos? Nada. La delegada. Yo he visto los videos y yo no va bacán. Ahora bien, chicos, rapidito. Lo que voy a hacer es para todo, pero yo quiero que quede algo claro y diferencie, concepto, diferencie. Miren, este es la aurícula y este es el ventrículo. Puede ser derecho o izquierdo. Recuerden, ¿cómo se llaman los vasos que sacan la sangre del corazón? Arterias. ¿Cómo se llaman los vasos que aumentan la sangre del corazón? Venas. La arteria del ventrículo izquierdo se llama aorta. ¿Y el derecho? Pulmonar. Las venas que llegan a la aurícula derecha, las cavas. Y a la aurícula izquierda, las venas pulmonares. ¿Cierto? Miren, chicos, cuando llegan tanto las cavas que pasa la sangre por la tricuspide y el ventrículo derecho, o si las venas pulmonares vacían a la aurícula, pasan directamente al ventrículo. ¿Sí? Entonces, cuando empieza la sangre a retornar, ya sea en la derecha a través de las cavas o en la izquierda a través de las venas pulmonares, la sangre pasa directamente al ventrículo y el ventrículo se empieza a llenar. Hasta ahí nomás se llena. Cuando las aurículas se abren, la sangre pasa directamente al ventrículo. Cuando el 80% del ventrículo, el 80% del volumen total del ventrículo se llena directamente por el vaciado directo. ¿Y cuánto falta para que se complete? 20. Y para ese 20%, para este 20% de sangre que falta llenar, a este 20% depende de la contracción auricular. En otras palabras, el 80% de sangre que entra al ventrículo entra directamente en el vaciado, tanto de las cavas como de las venas pulmonares. ¿Estamos? Y solo la contracción de las aurículas sirve para repletar ese volumen que faltaba 20% para completar el 100%. Entonces podemos decir, el 80% del volumen que llega a los ventrículos es en un estado pre-contracción auricular. Y el 20% es el resultado de la contracción auricular. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Si la entendemos, vamos a entender lo que dice acá. Dice, antes de la contracción de la aurícula total,
el 80% de la sangre va desde las aurículas a los ventrículos. Es lo que les acabo de decir. ¿Estamos? Pues es importante manejar esto de volúmenes, si no nos atalanta, pero si no sabemos esto, recuerden, cuando a las aurículas llega a la derecha las cavas y a la izquierda las pulmonares vacían y directamente van al ventrículo. Y los ventrículos se llenan. Una vez que se llena hasta el 80, hasta ahí nomás se queda. Las válvulas empiezan a juntarse, reseccionan las aurículas y se contraen. Y cuando pasa en la contracción, sale sangre de las aurículas a los ventrículos. La contracción solamente contribuye con el 20%, porque el 80% era antes de la contracción. ¿Quedó claro? Y eso es fisiológico. Por lo tanto, dice, antes de la contracción auricular, el 80% de la sangre desde las aurículas a los ventrículos pasa libremente. Después de la contracción de las aurículas, el 20% adicional de la sangre llega a los ventrículos. ¿Entendieron? Y la bomba cebadas o bomba de contracción aumenta la eficacia del ventrículo en un 20%. Y las enfermedades, insuficiencia se produce edema pulmonar por flujo retrógrado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio rapidito y ahorita lo recuerdo? 4 cavidades. El corazón es un sistema doble y cerrado. ¿Por qué era cerrado? Porque la sangre arterial no se mezcla, porque cada uno va por su mismo sistema tubular. La sangre rica en oxígeno por las arterias y la sangre rica en CO2 por las venas. Y se llamaba que tenía una circulación doble, porque había una mayor y una menor. La mayor, ¿dónde pensaba? En el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Y la circulación menor, ¿dónde pensaba? En el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. En el ventrículo derecho la sangre rica en oxígeno y nutrientes. La sangre de la circulación mayor sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria pulmonar, con destino a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para aporte de oxígeno y nutrientes y forma energía. Y de todo el cuerpo la sangre es recogida por las venas cavas y desembocan en la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Y la cava superior recoge la sangre de la cabeza, cuello y miembros superiores. La cava superior recoge la sangre de cabeza, cuello y miembros superiores. Y el resto, ¿quién la recoge? La vena cava inferior. ¿Dónde desemboca? En la aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia. Llega al ventrículo derecho y ahí terminó la circulación mayor. Empieza la circulación menor. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. La sangre que es rica en CO2, o interpretación contraria, que está contaminada con CO2, sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para la hematosis, para el intercambio gaseoso. Una vez que ya está enriquecida con oxígeno, retorna al corazón. ¿A dónde llega? A la aurícula izquierda. ¿Sí? Y de la aurícula izquierda pasa por la válvula bicuspida mitral, llega al ventrículo izquierdo y se repite el ciclo. ¿Me entendieron? Ahora, quiero que me sigan un poquito que me sigan. Y si me entienden esto, puta, que me da un paso, pero grandazo. Miren, chicos, solamente para hacerles entender la insuficiencia. El corazón, como tiene una división del tabique aurículo-ventricular, hablo de un corazón derecho y de un corazón izquierdo. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón de satisfacer las demandas de oxígeno y nutrientes para la formación de energía para todo el cuerpo. En 2 palabras, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón para satisfacer la demanda metabólica del cuerpo. ¿Y cuáles son las demandas metabólicas? La glucosa y el oxígeno para formar energía. Desde la célula en el mitocondrio por la vía aeróbica, ¿se acuerdan? Ya lo hemos repasado. ¿Sí? Entonces, el corazón llega a estado insuficiente por cualquiera de las estructuras del corazón. Se infartó el miocardio por una miocardiopatía, me lleva a insuficiencia cardíaca. Cualquiera de las 4 válvulas se malogra por una valvulopatía, me lleva a una insuficiencia cardíaca. Por un trastorno del sistema de conducción, por una taquiarritmia,
o por un bloqueo me lleva a insuficiencia. Mecánicamente, por la ruptura de las cuerdas tendinosas, me lleva a una insuficiencia. Por infarto de los músculos papilares que contraen a las cuerdas tendinosas para que se abran las válvulas, me lleva a una insuficiencia. Aquí quiero que quede, la insuficiencia cardíaca es sinónimo de contracción débil. Síganme con este juego, ¿ah? Y si me siguen, van a entender. La insuficiencia cardíaca se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene una contracción débil. ¿Por qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué se caracteriza? Ahora síganme. Si el ventrículo derecho se contrae débilmente, pregunto, ¿sale harta o poca sangre? Poca sangre. ¿A los pulmones le llega harta o poca sangre? Poca sangre. ¿Va a haber alto intercambio o poco intercambio? Poco intercambio. En consecuencia, acumulación de CO2 en la sangre. Ahora, como el corazón derecho tiene una contracción débil, sale poca sangre, queda un remanente en el ventrículo. Y las aurículas, a través de las camas, no dejan de seguir llenando. Se llenó el ventrículo, se sube, se llenó la aurícula y se genera una corriente retrógrada. La sangre se regresa de donde vino. ¿Y de dónde vino? De las cavas. Por la cava inferior se va hacia abajo. Y por la cava superior, como recoge la cabeza, sube, quiere meterse y arriba el cerebro dice, tranquilo, aquí no entras. Yo tengo mi sistema autónomo vascular, tú no entras, compadre. Y la cava dice, no entro, no, ahí me quedo. Y se queda, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Cómo sabemos decir, no? Pulso carotídeo, ¿no? Entonces, cuando me pregunten cuáles son las manifestaciones clínicas de la falla derecha, el paciente se edematiza y se hincha todo el cuerpo y tiene el pulso carotídeo. ¿Me entendieron? Y el CO2 en sangre está aumentado. ¿Me siguieron por ahí? Yo le estoy dando análisis para que entiendan, no la vean, para eso va a ser más fácil. Pero si se van sin propósito, ni ganas de venir. Ahora vamos a la izquierda, un esfuerzo igualito. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Es contracción débil. Entonces, el ventrículo izquierdo, su contracción es débil. Y pregunto, si la contracción es débil, ¿sale alta o poca sangre? Poca sangre. Si sale poca sangre, ¿el paciente está rojito o está pálido? Pálido. ¿Cómo está la presión arterial? Baja. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Aumentada por compensación. Tiene una taquicardia reactiva. El paciente está pálido. Tiene taquicardia reactiva. Su presión es hipotensión. ¿Cómo está el pulso? Si le sale poca sangre, pulso bajo, imperceptible o filiforme en forma de hilo. ¿Qué significa? Como salió poquita sangre, a todos los órganos del cuerpo le llega alta o poca sangre. Poca sangre quiere decir que cayó el gasto cardíaco. Si llega poca sangre, ¿le llega alto o poco oxígeno? ¿Se activa la vía aeróbica o anaeróbica? Anaeróbica. Se acumula ácido láctico y piruvato. La deshidratación en la caída del gasto cardíaco predispone a una acidosis metabólica. El paciente viene con dolor de cabeza porque está haciendo acidosis por insuficiencia circulatoria arterial, hace acidosis, agitación psicomotriz, te lo traen en convulsión, en coma ya. En el corazón hace un cuadro de isquemia, de que llega poca sangre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la isquemia? Era el sufrimiento de las células, ¿se acuerdan? Si no restablecemos la circulación para que entre oxígeno y deje de formarse ácido, paciente de la acidosis, viene la muerte celular, viene el infarto, viene la necrosis, sinónimo, infarto, muerte cerebral, muerte celular y necrosis. Si al riñón le llega poca sangre, ¿se forma harta o poca orina? Poca orina. El paciente entra en oliguria y anuria. ¿Qué es oliguria? Menor de 400 centímetros cúbicos de orina en 24 horas. Y anuria, menor de 100 centímetros de orina en 24 horas. Y por último, la urea y la creatinina están aumentadas. Y si la vía anaeróbica se activó, se forma
¿Cuánto de ATP? 2. O el paciente llega pálido, débil, adinámico, asténico, hipotenso, ¿sí? Entonces, como la frecuencia, la fuerza es débil, sale poca sangre, en el ventrículo queda un gran remanente y las pulmonares siguen llenando. Se llena el ventrículo izquierdo, se llena la aurícula izquierda y se genera una corriente retrógrada. La sangre se regresó de donde vino. ¿Y de dónde viene? De las pulmonares. Y la sangre se regresa y se forma una congestión pulmonar, llamado también edema pulmonar. El edema pulmonar es por falla específicamente de lado izquierdo. Rápidamente las ondas. ¿Qué significa la onda A, C y B? Ese le vamos a preguntar. ¿Qué dice la onda A? Significa contracción de las aurículas. ¿Qué dice la onda C? Contracción de los ventrículos. ¿Y qué hace la onda C? El final de la contracción de los ventrículos. ¿Estamos? La aurícula derecha tiene una presión de 4 a 6 milímetros de mercurio y la izquierda de 7 a 8. El flujo retrógrado es lo que hemos explicado y el flujo de sangre de las cauchas, las aurículas con cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuál es el origen del primer ruido cardíaco? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuál es el origen del segundo ruido cardíaco? El cierre de las válvulas sigmoideas semilunares o pulmonar y aórtica. Es más de lo mismo. Aquí va a haber una contracción isovolumétrica. Sístole, diástole, contracción. Llega el momento en que el ventrículo empieza a llenarse, se llenó el 80, viene la aurícula, suelta, se llenó el 20. Una vez que ya se llenó, se cierran las válvulas auriculoventriculares, pero todavía no se han abierto, porque después que se cierran las auriculoventriculares, se abren las semilunares, para que pueda salir de ventrículo hacia las arterias. Se llama isovolumétrica porque ese es el tiempito en que las 4 válvulas están cerradas, mientras empieza a cargar de fuerza. ¿Sí? El aumento de la presión sin acortamiento de fibra, porque todavía no se contrae, el cierre de las válvulas auriculoventriculares es por la presión e inicia la apertura recién de las válvulas semilunares llamadas aórtica pulmonar, y eso dura de 0,2 a 0,3 centésimas de segundo. El otro espacio es la eyección. ¿Qué es eyección? Salida. Es la salida. Eyaculación. El esperma eyacula, sale al exterior. Eyección. Salida de la sangre de los ventrículos a las arterias. Miren, chicos, aquí no va para ver esto. Acá, miren, el volumen, la sangre se llena todo el ventrículo. Y todo el volumen del ventrículo es aproximadamente de 110 a 120. Este es lo real. Sino que para la práctica se vuelve de el volumen sistólico lo considero 60 siempre, porque va a estar sonido. Pero este es 120. Y cuando se contrae, sale sangre. Y a esa sangre se llama eyección. Nunca se queda vacío el corazón. Nunca. El volumen de todo el ventrículo es de 110 a 120 mililitros de sangre. Y solamente sale el 60%. Y ese 60% desde aquí, en promedio de 100, serían 60, 70, 75 centímetros en promedio. ¿Cierto? La eyección. Esa es el porcentaje de sangre efectiva que sale. Y que generalmente es el 60%. El aumento de las presiones ventriculares. El volumen, el ventrículo izquierdo tiene una presión de 80. El ventrículo izquierdo es una calidad de alta presión. El ventrículo derecho es de baja presión, 10 veces menos. 8 milímetros de la derecha, 80 en la izquierda. El periodo de eyección es en el primer tercio el 70% y en los otros 2 tercios, aquí se parte los 2 tercios el 30%. ¿Estamos? Un tercio, 70% y los 2 tercios el 30%. ¿Está bien que son los tiempos, chicos? Ya, eso es lo que se venía diciendo, rapidito para repasar. El nódulo auriculoventricular, el nódulo sinusal, auriculoventricular.
ventricular, aldehído, rama derecha, rama izquierda y Purkinje. Estas son las vías internodales, anterior, medio y posterior. La anterior se llama Bachmann, y Bachmann tiene dos haces, una, y este es el segundo que va a la aurícula izquierda. La del medio se llama la vía internodal de Weichenbach, y la posterior de Tori. No en la otra lámina creo que vienen los nombres. Rápidamente, eso es. Ahí está, la anterior, Bachmann, la media, Weichenbach, y la posterior, la de Tori. Aquí rápidamente ya empieza a hablar de cada uno de los elementos. El nódulo sinoauricular, fibra de este nódulo casi no tiene filamentos musculares, el diámetro es de 3 a 5, el nódulo mide un diámetro de 3 a 5 micrómetros, se conecta directamente con las fibras musculares auriculares, produce un ritmo de excitación de las fibras musculares. Ahí están Bachmann, Tourette, Weichenbach y Tourette. Este es el nódulo sinoauricular. El potencial de acción parece determinado. Luego vienen los internodales, ahí están los nombres. Anterior, Bachmann, media, Weichenbach, posterior, Tourette. ¿Cuál es la velocidad? De 0,3 y en la fibra interauricular de 1 metro por segundo. Esto sí es importantísimo, ya que es el nódulo auriculoventricular. Bien chicos, cuando el impulso nervioso se genera en el sino auricular, viene por las vías internodales y llega al nódulo auriculoventricular. Cuando llega al nódulo auriculoventricular el impulso dice, hay un retraso de la conducción del impulso. Desde las vías internodales llega a la auriculoventricular, ¿sí? Con un retraso de 0,03 segundos. Fíjense, cuando llega del sino auricular a la auriculoventricular ya llega con un retraso de 0,3 segundos. Lleven la cuenta, 0,3. Y luego en la vía internodal el retraso es de 0,09 segundos. Y cuando llega a la lejis hay un retraso de 0,12 segundos. Y cuando llega a la lejis, llega con la lejis genera un retraso de 0,4. En total hay un retraso de 0,16 segundos. Desde el sino auricular hasta la aurícula ventricular hay un retraso, se ha demorado, está con demora de 0,16 segundos. ¿Por qué? Escuchen, cuando llega el impulso hay un retraso fisiológico. Este de aquí, que parece un músculo, se llama el tejido fibroso aurículo-ventricular. Cuando viene el impulso nervioso a mecha, este tejido lo agarra el impulso y lo aguanta. Aguanta. Y el lo demora. ¿Cuánto demora? 0,16 segundos. ¿Quién lo retuvo? El tejido fibrótico. ¿Y para qué lo retiene? Para que se pueda vaciar la sangre de las aurículas a los ventículos. ¿Quedó? ¿Por qué se da el retraso de 0,16 segundos en el aurículo ventricular? ¿Por qué? Para que las aurículas puedan vaciar su contenido a los ventrículos. ¿Y quién lo frena? Este señor, el tejido fibroso auriculoventricular. En el Purkinje las fibras son muy grandes, de transmisión rápida. Su velocidad de conducción, habíamos visto, es de 1,5 hasta 4 metros por segundo. Ese impulso de abajo ya hace el intercambio. El impulso nervioso, a la medida que avanza, ¿qué hace? Apertura de los canales iónicos. Y cuando los canales iónicos están abiertos, ¿qué sucede? Un flujo de intercambio iónico. ¿Y qué trae como consecuencia? La pérdida de repolarización y se convierte en despolarización. De reposo pasa a un potencial de acción. De relajo pasa a contracción. Eso es lo que les he dicho de las frecuencias y el monismo. Recuerden, chicos, recuerden, el corazón. ¿Qué sistema inerva el corazón? El sistema nervioso autónomo. Es el sistema involuntario, escapa a nuestra voluntad. Nuestra voluntad no puede regir a ellos. A ese sistema se llama el autónomo, formado por simpático y parasimpático. El simpático es el acelerador y el simpático es el freno. Son
no son antagónicos y enemigos, no, son antagónicos y complementarios. Uno regula al otro. Recuerden que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por 1 sistólico, 70 por 70, 4.900. ¿Ya? Eso sí ya lo vimos. ¿Cómo se llama el neurotransmisor del sistema simpático? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cómo se llaman sus receptores? Alfa y beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Y los del parasimpático cómo se llama el neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y cómo se llaman sus receptores? Muscarínicos. ¿Cuántos son? 5, M1, M2, M4, M5. ¿Cuáles son cardíacos? Pues M2. Punto. De aquí vamos a ver. ¿Cuál es el nervio parasimpático por excelencia? El vago. Ahí están los receptores H1, H2, ¿te acuerdas? Alfa 1, alfa 2. El alfa 1, ¿dónde está? En los vasos periféricos y arterias coronarias. ¿Qué efecto tiene vasoconstricción? El alfa 2, arterias, vasos periféricos, arterias y venas. ¿Cuál es su función? Vasoconstricción. Y de los beta 1, beta 2. Los beta 2 habíamos visto dónde estaba, en los bronquios y producía broncodilatación. Ahora vamos a estudiar los beta 1, que son los cardíacos. ¿Dónde se encuentran esos receptores? En el miocardio, en el nódulo sinoauricular y en el sistema de conducción ventricular. ¿Qué genera? Inotropismo. ¿Qué es inotropismo? La fuerza de contracción. ¿Y qué es cronotropismo? Es sinónimo crono, tiempo, frecuencia cardíaca. Los receptores muscarínicos, acción parasimpática, ¿no es cierto? Es inhibidor. El simpático aumenta y el parasimpático disminuye. Produce bradicardia, disminución del inotropismo, broncoconstricción y biosis. A toda regla hay una excepción. Y la excepción del simpático es freno, excepto en el tubo digestivo que se convierte en acelerador. Y el simpático, que es un acelerador por excelencia, se convierte de freno en el digestivo. El digestivo es el único órgano donde las acciones del simpático y parasimpático se invierten. Por eso que el parasimpático aumenta la motilidad gástrica y la secreción gástrica. Y el simpático es un inhibidor. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. A ver, fíjense.